Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Agenda Económica AM, 8:05 de la mañana de este lunes 22 de mayo. Soy Belén Vázquez y vamos a repasar las principales informaciones en materia económica que van a marcar la jornada. Vamos a partir revisando lo que ha sido un poco el resumen de la primera semana de la tramitación de la ley corta de ISAPRES, que trajo consigo un debate intenso. El gobierno descartó recurrir al Tribunal Constitucional, aunque no lo han descartado desde el oficialismo. Sin embargo, siguen esperando la propuesta de las ISAPRES. Los detalles en el siguiente informe. Solo ha pasado una semana de tramitación para la ley corta de ISAPRES, pero el debate a estas alturas tiene poco de técnico y mucho de político. Y es que la aprobación del proyecto alternativo de la oposición, si bien no cambió los planes del gobierno, sí desvió la atención de la problemática. Según el Ejecutivo, ese proyecto anula el fallo de la Corte Suprema y en el oficialismo lo han calificado como un perdonazo, dejando en la mesa la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional. Estrategia que La Moneda no comparten por una razón muy sencilla. Así que creemos que ese proyecto no va a tener el apoyo que requiere para saltar la barrera del quórum supramayoritario de una reforma constitucional. Por el contrario, nosotros vamos a seguir apoyando el proyecto que presentó el gobierno, que podrá ser enriquecido en el marco del debate legislativo, pero que se hace cargo de la necesidad de cumplir la sentencia. Además, el ministro de Justicia, Luis Cordero, apuntó a lo reciente de esta discusión, ya que en definitiva ningún gobierno quiere estar en una situación donde las ISAPRES estén quebradas, dadas las consecuencias sanitarias que eso acarrea. La decisión del Ejecutivo, dicen algunas voces del oficialismo, es acertada. Primero, porque el proyecto alternativo es una reforma constitucional que para ser aprobado requiere de 4/7 en sala y según los cálculos preliminares no tendría el apoyo. Y segundo, porque el foco ahora debe estar en la discusión de la ley corta, que tiene 6 meses para ser tramitada luego de haberse renovado el plazo por la Suprema. Yo lo dejaría ahí, sin urgencia, digamos, no tiene ninguna viabilidad y además no cumple el fallo, por tanto creo que sería muy irresponsable, un perdonazo a las ISAPRES. Me parece que donde hay que poner la energía y la atención es al proyecto de ley corta, que insisto, tenemos 6 meses para tramitarlo. De momento, los parlamentarios no han querido referirse a la posibilidad de que la Suprema se haya extralimitado en su sentencia, aun cuando el presidente de la Comisión de Salud del Senado pedirá un informe jurídico a la Biblioteca del Congreso para determinar si se debe legislar a partir de un fallo. Me parece curioso en algunos aspectos y derechamente contradictorio en otros. Y eso es lo que hace que finalmente sea aún más difícil solucionar todo esto. Tengo la esperanza, sinceramente, de que la Sala de la Corte Suprema modifique su criterio. Por su parte, las ISAPRES no han llevado ni propuestas ni la estimación de la deuda a la comisión. Sin embargo, han advertido que el sistema caería a los pocos meses de implementada la ley. Ese punto, más allá del proyecto que se respalde, es el que preocupa a los legisladores, pues se debe garantizar la continuidad de las prestaciones y la cobertura. Las preexistencias van a seguir existiendo siempre, pero el punto es que hoy día, cuando uno tiene una preexistencia, le resulta imposible cambiarse de ISAPRE. Y eso es algo que tiene que solucionarse. De que acá, cumpliendo el fallo, no va a colapsar el sistema sanitario y el gobierno está tomando las medidas de manera responsable. Por las ISAPRES lo que les diría es propongan soluciones y sobre el fortalecimiento de FONASA sigamos conversando porque es un elemento complementario, es un abordaje sistémico. En el oficialismo no se cierran a tramitar el capítulo de FONASA aparte, tal como ha planteado la oposición. Esto porque la creación de la modalidad de cobertura complementaria a través de seguros ha despertado reparos en la industria, particularmente por la dificultad que implicaría licitar una cartera de pacientes heterogénea. Según datos de FONASA, desde 2021 a la fecha han migrado 454.000 personas desde el seguro privado al público, de los cuales 46% son jóvenes entre 20 y 34 años. Evidentemente mejora el carácter redistributivo que tiene el seguro público de salud. Estos aportantes benefician los ingresos que tiene FONASA, que gasta menos en ellos. La semana que inicia es regional para el Senado y por lo tanto a la vuelta se retoman las conversaciones. Mientras tanto, en el Congreso y en el Gobierno están a la espera de la propuesta de las ISAPRES.
Bien, cambiamos de tema para contarles que según los cálculos de la consultora Ciedes, más de 3 millones de afiliados estarían en un fondo mal ubicado. Según los cálculos que ellos estimaron, el 24% de los afiliados tendría sus ahorros en un multifondo que no es el recomendado según su edad. En el desglose, el fondo E es el que concentra la mayoría de ellos. De hecho, si uno mira los datos, el 88% de todos los integrantes del fondo E, es decir, 867.000 personas, son hombres menores de 61 años y mujeres menores de 56, que por lo tanto deberían estar en otro multifondo según la recomendación general. Ahora, en el otro extremo de los fondos está el A, donde el 42% son personas mayores de 40 años y por ende a ellos se les recomienda estar en fondos menos riesgosos. Y en medio de todo el debate por la discusión de salario mínimo, un grupo de parlamentarios presentó un proyecto para que los sueldos en el sector privado se puedan reajustar según criterios técnicos. La iniciativa plantea que se busca generar un mecanismo facultativo para que el presidente de la República, en base a recomendaciones del Consejo Superior Laboral, que tienen participación ahí los empleadores, los trabajadores y el gobierno, permita fijar un mecanismo de reajustabilidad general de los salarios de acuerdo a distintas variables que enfrente el país. Puede ser el incremento en base a criterios como el IPC o niveles de productividad, pero todo esto tiene que ser considerado por el Consejo Superior Laboral para que sí se haga esta recomendación de un ajuste salarial anual que impacte lo menos posible a la economía en su conjunto. Nos vamos a un tema que preocupa. El comercio minorista sigue presentando bajas y según los últimos datos entregados por el Banco Central, en abril cayeron 7%. El problema pasa también porque los pronósticos no son alentadores. Todo eso lo reportó María Luisa Carrión y nos va a contar en el siguiente informe. Me preguntan los precios, antes no, pues antes llegaban, compraban, me compraban una bolsa y todo el día nada. Ahora no. ¿Qué vale esto, Cacerita? ¿En cuánto me lo deja? Hoy ando trayendo esto, ando trayendo 300 pesos, así. Parte de los cambios que ha notado Mónica en el consumo de las personas en el último tiempo es que las ventas han caído no solo acá en el centro comercial Los Carros de Ñuñoa, también en todo el país. Lo ha dicho la Cámara Nacional de Comercio y también el Banco Central. El último índice mensual de ventas diarias del comercio minorista reflejó que durante abril descendieron un 7,32%. Levemente mayor a lo que cayó en marzo y este indicador está muy en línea con lo que nosotros también venimos viendo en el sector. Ya se acumulan 10 meses de caídas anuales que responden en parte a un tema de esa comparación, porque sobre todo el primer semestre del año pasado seguíamos con niveles de venta altos dada la alta liquidez que había. Y a esto se suma que la inflación ha golpeado el poder adquisitivo de las familias y con ello sus decisiones de compra, ya que estas están centradas en aquellos bienes de primera necesidad. Porque los precios están muy altos en la comida y en realidad todo lo otro se está dejando de lado, porque lo que necesitamos es sobrevivir ahora. Lo que pasa es que está todo muy caro, demasiado caro. Sí, nos quejamos todos de lo mismo porque la verdad es que la canasta familiar ya no es lo mismo de antes, no se puede comprar las mismas cosas. Antes era distinto, ya te queda un poquito como para regalonearte, pero ya no, está difícil. Hoy día hay que priorizar. Los sueldos no dan como para comprar otras cosas y la gente prioriza como la canasta básica. Caída las ventas minoristas que acumulan ya 3 descensos consecutivos en un año. En febrero bajaron casi un 4%, en marzo lo hicieron por sobre el 6% y ahora en abril se acerca al 8%. ¿Qué podría pasar en los próximos meses? No podemos vaticinar muy buenas noticias de aquí a fin de año. ¿Esto por qué se explica? Los últimos datos que tuvimos ahora respecto al crecimiento del país durante este año, vimos que el nivel o el porcentaje de ventas cayó un 8%. ¿Qué significa esto? Que estamos un 8% peor respecto al año pasado. Por lo tanto, en ese contexto, podríamos esperar que la tendencia se mantenga justamente también con lo que está pasando a nivel de empleo. Estamos volviendo principalmente a las cifras del 2018 previo a los retiros. Así que yo creo que esto es lo que normalmente ocurre, pero tenemos que considerar dos factores. El primero y el más importante es que la tasa del Banco Central sigue con el mismo valor, lo que está implicando, ¿cierto?, que no hay una mejora en el acceso al crédito de las personas, por lo tanto el consumo va a seguir bajando.
Y segundo, la inflación sigue alta y esto genera, cierto, que el poder adquisitivo de los chilenos también siga bajo. Y por ello hay quienes pronostican que la caída de las ventas minoristas podría estar en los 2 dígitos durante el segundo semestre. A los comerciantes no les queda de otra que buscar distintas alternativas para atraer al cada vez más esquivo consumidor. Desde diciembre ya como que la economía está colapsando y la gente pues no le provoca comprar. Digamos, hemos tenido que bajar los precios 2 por 1, hay días en que se vende 30.000 pesos, 20. Súper preocupante la situación. Cuando empezó el frío, subió un poquito las ventas. Ya después vino el calor de nuevo, bajaron las ventas. Para el Día de la Mamá no estuvieron buenas, para como todos los otros años que hay. Pero sí, ahora de poquito a poquito se ha ido subiendo, pero de que están como los otros años no. Alzas y bajas en las ventas de un sector que enfrenta enormes desafíos. No solo han bajado las ventas presenciales, también las del retail vía online. En el primer trimestre de 2023 descendieron más de un 32%. Bien, pero además de lo que señalaba María Luisa en su nota, hay otras cifras que demuestran el complejo momento del comercio, porque el índice de importaciones en volumen del retail continúa evidenciando fuertes caídas en la cantidad de bienes importados de las principales categorías de este sector. Tras la caída de 40% en el último cuarto del año pasado, en el primer trimestre de este 2023, el índice de volumen de importaciones del retail marcó nuevamente una fuerte baja de 41,3% anual y de 14% al comparar igual trimestre de 2019 previo a la pandemia. Bueno, el índice de importaciones en volumen del retail continúa mostrando fuertes caídas. Se ve una caída este primer trimestre de 41,3% respecto al igual trimestre del año pasado. Y esto se ve principalmente un tema de base de comparación, dado los altos volúmenes de importación que vimos el año pasado, que respondían a una demanda que estaba muy potente, producto de los retiros y las ayudas fiscales, y una demanda que se creía también que iba a continuar estando así gran parte del año. Pero después vimos que el segundo semestre del año pasado la demanda empezó a acelerarse, el consumo empezó a caer y se empezaron a acumular también grandes niveles de stock, sobre todo lo que fueron los bienes durables, y esto ha ido impactando los niveles de importaciones del sector y por esto estamos viendo ahora estas caídas tan potentes. Hablemos de litio, porque se espera que a fines de mayo Cochilco presente la actualización de su visión para el mercado con las proyecciones que va a hacer la corporación para este mineral hacia 2035. En conversación con La Tercera, el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Joaquín Morales, adelantó algunas de estas definiciones donde, por ejemplo, se estima que la demanda por el mineral no metálico se incremente en torno a un 15% anual hasta 2035, lo que significa pasar de las 327.000 toneladas anuales que se demandaban en 2020 a 2,1 millón de toneladas en 2030. Por su parte, la producción en el mismo periodo se incrementaría desde 384.000 toneladas a 1,6 millones de toneladas, es decir, un crecimiento anual compuesto del 16%. Morales además señaló que el impacto del anuncio de la Estrategia Nacional del Litio ya se templó y que la mejor señal de ello es que muchos actores del mundo privado empezaron las conversaciones sobre cómo se va a implementar esta política. 8:18, hacemos un alto, espérenos porque ya estamos de vuelta y vamos a conversar sobre reforma tributaria, porque luego del rechazo que sufrió en la Cámara de Diputados, el debate no ha quedado zanjado, se han hecho diálogos tributarios y ayer en entrevista con El Mercurio, el director tributario de la OCDE tocó un punto que ha sido bien relevante dentro de la discusión tributaria, la posibilidad de aumentar la base de quienes pagan el impuesto a la renta. Para eso vamos a tomar contacto con Claudio Bustos, socio de Bustos Tax and Legal. Claudio, bienvenido. Hola, buenos días, Belén. Muchas gracias. Claudio, partamos por lo básico. Hay muchas voces en la oposición que dicen que no es el momento económico para retomar la discusión por la reforma tributaria, pero luego del último informe de cuentas nacionales, la economía se ha comportado bastante mejor o menos mal de lo que se tenía previsto. ¿Crees tú que es momento de retomar esto precisamente para zanjar posibles incertidumbres futuras y evitar que los debates se mezclen con el Consejo Constitucional, por ejemplo? A ver, yo creo que la primera pregunta que hay que hacerse quizá es si necesitamos una reforma tributaria o no y qué objetivos debiera alcanzar esa reforma.
Hasta ahora las reformas que hemos visto en los últimos gobiernos han sido reformas que se han centrado fundamentalmente en aumentar recaudación, en aumentar carga tributaria, aumentar impuestos, y hemos visto que se ha descuidado fuertemente el tema de no descuidar la economía, de introducir incentivos al crecimiento y la actividad económica, algo que el director tributario de la OCDE también ha mencionado en sus críticas a la reciente reforma en Chile. Creo que si pensamos en una reforma, tenemos que abordarla pensando no tan solo en aumentar tasas de impuestos, sino también en mantener ciertos elementos que permitan incentivar la actividad económica y no introducir distorsiones al crecimiento económico, como ha ocurrido con las recientes iniciativas que fundamentalmente hablaban de un impuesto al patrimonio, de subir las cargas a las personas de más alto ingreso y de establecer impuestos a las utilidades retenidas. Creo que esas iniciativas han quedado probado que en definitiva introducen gran incertidumbre y por lo tanto no es bueno abordarlas ni ahora ni en el futuro. Creo que siempre puede ser bueno abordar una reforma tributaria, pero considerando todos los elementos que están en juego, no solamente el aumentar tasas impositivas. Y respecto a la segunda pregunta que yo te hacía de zanjar prontamente la discusión para que no se mezclen los debates con el Consejo Constitucional. Me parece que no es bueno apurar las cosas. Yo creo que sobre todo en el tema tributario hemos tenido malas experiencias justamente porque a veces tratamos de solucionar estos temas rápido, de salir rápido de la contingencia del problema, y eso la verdad que la experiencia ha demostrado que no nos lleva a buenos proyectos finalmente, a buenos resultados. Creo que es mejor darse un tiempo lo suficientemente razonable para que podamos analizar bien lo que queremos alcanzar mediante la reforma tributaria, que se pueda escuchar también a todos los actores del mercado y en definitiva poder consensuar una reforma que sea lo más razonable posible, tanto para la mayor recaudación fiscal necesaria como también para el crecimiento económico del país. Claudio, una de las recomendaciones que hizo la OCDE en su momento cuando se presenta la reforma tributaria y que se reitera también en esta entrevista es la posibilidad de que se aumente la base de quienes pagan el impuesto a la renta y se deje exento solo a aquellas personas que ganan el sueldo mínimo. ¿Tú coincides con que ese sería un buen punto de avance que finalmente lograría generar una recaudación mucho más equitativa? Sí, absolutamente. Es algo que hemos venido planteando la gran mayoría de los expertos, diría, en el último tiempo, no tan solo la OCDE. Creo que si pensamos en un sistema tributario tenemos que pensarlo desde el punto de vista de la equidad también. Hoy día tenemos un impuesto a las personas, que es el global complementario que todos pagamos, que en definitiva es progresivo y por tramos. Eso significa que, en general, la persona que más gana, más impuesto paga. Y tenemos una tasa máxima del 40% y una tasa mínima del 4%, pero hay un tramo exento de personas que quedan libres de pagar este impuesto que es demasiado amplio. En general, hoy día una persona que gana del orden de menos de 800.000 pesos, 850.000 pesos, es una persona que, mensuales me refiero, es una persona que está exenta del pago de este impuesto. Entonces tenemos un tremendo universo de personas en Chile que no paga impuesto a la renta porque está exento, y eso evidentemente no tan solo introduce un elemento de inequidad en el sistema, sino que también reduce fuertemente la recaudación fiscal. Por lo tanto, creo que tenemos que pensar en ampliar esa base para que cada persona pague en función de su capacidad contributiva. Evidentemente, a una persona que gana muy poco no le podemos pedir que pague lo mismo que paga la persona, ¿no es cierto?, de más alto ingreso. Por eso el impuesto es progresivo y va cambiando la tasa en la medida que uno tiene más ingresos. Pero sí debiéramos apuntar a que cada persona, independiente de lo que gane, pueda pagar en función de sus ingresos un impuesto al fisco. Claudio, cuando se presentó la reforma tributaria se hablaba de que la meta de recaudación, que en ese entonces en el proyecto original era de 4,1%, era una meta ambiciosa. Ahora, habiendo pasado el tiempo, los procesos legislativos que ya todos conocemos, en esta nueva propuesta el ministro Marcel ha adelantado que buscan recaudar cerca del 2% del PIB. ¿Te parece que es una meta mucho más plausible y más alcanzable este 2%?
Creo que sí, creo que hay que ser más realista, hay que ser más sensato y me parece que, bueno, después de todo lo que ha sucedido y después también del devenir de la economía en los últimos años, me parece que esa es una meta bastante más realista, probablemente esté, no sé, entre un 1,5, un 2%, pero efectivamente algo que puede ser, un 4% era absolutamente desmedido y fuera de lo que todos podíamos prever, especialmente en el escenario que estábamos viviendo. Ahora yo creo que es necesario que en cualquier proyecto nuevo de reforma tributaria se aborde un enfoque mucho más integral en el sentido no tan solo de aumentar impuestos o no tan solo pensar en aumentar tasas impositivas, sino en buscar mecanismos alternativos que permitan mejorar la recaudación fiscal. Uno de esos mecanismos es el que estamos hablando justamente, aumentar la base para que más personas paguen el impuesto a la renta. Pero creo que también hay que pensar en otras situaciones, como es el caso de las pymes, por ejemplo, hoy día, que pagan una tasa de impuesto sumamente alta, un 25%. Para una pyme es un impuesto muy alto. ¿Claudio? Las pymes deberían tener un impuesto progresivo también y quizás que llegue a un máximo de un 20%. Claudio, y es que a propósito justamente de eso, nos queda muy poquito tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte por la situación de las pymes, porque la discusión de salario mínimo se estableció y se logró en el acuerdo, ¿cierto?, que pagaran un impuesto menor al 25% que deberían pagar luego de volver de la ley de alivios tributarios. En ese sentido, entiendo de tus palabras que la tasa a las pymes habría que bajarla y establecer escalas según tamaño de la empresa. Sí, eso es lo que me parecería más adecuado. Un 25% es un impuesto hoy día demasiado alto. Tuvimos en los años recientes una excepción en que se aplicó un impuesto de 10% a las pymes, pero fue básicamente una norma transitoria debido a todo el tema de la pandemia, digamos, y de la crisis que estábamos afrontando. Pero el 25% es un impuesto que para una empresa pequeña, digamos, que tiene que pensar en tener la caja, el disponible todos los días para pagar a sus trabajadores y para pagar a sus proveedores, es un impuesto muy alto. Yo apuntaría a que en base a los ingresos que tiene cada empresa, a las utilidades que tiene cada año, podamos establecer una tasa diferenciada de impuestos que comience quizá en un 15% y que llegue a un máximo de un 20%, o a lo mejor que parte en un 12% y llegue a un 20%, algo por el estilo. Pero en función de los ingresos que la empresa tiene, creo que eso sería más equitativo y ayudaría mucho a las pymes que tienen menores ingresos para que puedan afrontar sus compromisos. Bien, muchas gracias, Claudio Bustos, socio de Bustos Tax and Legal. Gracias por esta conversación. Gracias, Belén. Buenos días. Con eso termina Agenda Económica. Quédese con nosotros porque ya viene Noticias Express con Fresia Soltop. Nos vemos.